Hola, bienvenidos a otro tutorial de inercia. Hoy os voy a explicar cómo hacer el wheeling, también conocido como manual en otros sitios, y para que nos entendamos todos, ir sobre una rueda. Es muy importante este truco, ya que en el mundo del slalom es la base casi de toda la técnica importante, la de alto nivel. Entonces, primero de todo, os explicaré cómo realizar cada wheeling, que como podéis imaginar se puede hacer tanto de punta como de talón, y luego algunos consejos y errores típicos que suceden cuando lo intentamos hacer. Empezamos con el wheeling de punta. Lo más importante de todo y que debéis tener en la cabeza en todo momento es el hecho de que la pierna siempre tiene que ir debajo del cuerpo. Fijaros, ahora mismo yo he puesto la pierna aquí. Fijaros que el centro de mi cuerpo está aquí y la pierna está un poco desviada. Eso nos complicará mucho el hecho de poder hacerlo bien, ya que el cuerpo no va centrado encima de la pierna. Por lo tanto, lo primero que debemos fijarnos es, como habéis visto, yo flexiono la pierna para hacer el wheeling de punta y debo intentar centrarla lo más debajo de la mitad de mi cuerpo. Una vez tengamos esta posición, debemos intentar con el cuerpo que también nos quede recto. No nos servirá de nada que vayamos ni muy adelante ni muy atrás. Entonces, abierto los brazos, situado el cuerpo encima de la pierna, lo único que nos quedará hacer es el momento de intentar recoger la otra pierna por detrás, que es lo más importante. Nunca debéis levantar la otra pierna y ponerla delante, porque si no, os iréis de espaldas. Siempre recogerla suavemente hacia atrás. Veamos ahora un ejemplo en movimiento. Simplemente deberemos repetir lo mismo que os he comentado antes, pero ahora con un poco de velocidad. Lo que debemos hacer es ir patinando recto, flexionaremos, pondremos la pierna debajo del tronco como os he comentado antes, abriremos los brazos, situaremos el tronco correctamente y es más que nada prueba y error. Intentar buscar una posición donde veáis que ahí estaréis cómodos y, como os he dicho, y muy importante, recoger la otra pierna detrás. Pasamos ahora al wheeling de talón. Veréis que el ejercicio es muy parecido al que hemos realizado anteriormente, lo que ahora veréis las pocas diferencias que hay. Empezamos, igual que antes, intentar buscar que la pierna nos quede justo debajo del cuerpo, no muy separada, sino justo debajo. Y aquí viene la gran diferencia, el tema de la flexión. Fijaros que antes en el wheeling de punta, cuando yo lo he puesto, he flexionado bastante. Aquí, cuando tenga que realizar el wheeling de talón, veréis que es bastante más erguido, no es tan flexionado. Para que os hagáis una idea, no debéis ir estirados tampoco como un palo, pero no muy flexionados como en la punta. Simplemente, si la pierna está totalmente estirada, relajarla un poquito. Una vez tengáis esa posición, será lo mismo de antes. Intentar abrir los brazos, el cuerpo un poco echado hacia adelante e intentarlo. Una vez lo tengáis en parado, podemos intentar, igual que antes, buscar la misma posición pero en movimiento y intentar aguantar. Ya explicados el wheeling de talón y el wheeling de punta, vamos a daros algunos consejos para que os salga más fluido y más rápido. El primero de todo es la influencia que tiene la guía sobre este movimiento. La guía yo la llevo centrada porque me permite hacer mucho mejor el wheeling de punta y de talón a la vez. Imaginaros que yo echo la guía totalmente adelante. Me será mucho más fácil el wheeling de talón, ya que podré levantar mucho más. Pero el wheeling de punta me costará porque puedo levantar menos. Si por lo contrario echo la guía totalmente atrás, la punta me será más fácil, pero el talón me va a costar mucho más. Yo os animo a que intentéis buscar un poco de margen, siempre fijándoos que la guía tiene que estar centrada, para ver dónde os va mejor. Pero ya os digo que lo mejor es llegar a centrado. También puede pasaros que os deis cuenta que pisáis muy canteados. Eso es debido a que cada uno pisamos de una forma diferente. La guía veréis que tiene unas ranuras que también os permite desplazarla lateralmente. Por lo tanto, si veis, por ejemplo, que pisáis muy externamente, debéis intentar compensar este efecto moviendo la guía hacia el exterior. Si por el contrario os pasa en la punta, deberéis hacer justo lo contrario. Otro consejo que os voy a dar es el tema que os he comentado antes de la velocidad. Evidentemente es muy complicado intentar mantener la posición en parado. Es mucho más fácil hacerlo en movimiento. En parado debéis intentar buscar un poco solo el feeling de todo lo que os he comentado antes. Pero cuando intentéis alargado, evidentemente debéis hacerlo en movimiento. Otra pregunta típica que suele surgir ¿es bueno empezar este truco? Porque yo sé hacer punta talón y punta punta. ¿Está bien empezarlo desde allí? Mi sugerencia es que no. Básicamente porque en hacer el punta talón normalmente lleváis las piernas muy abiertas. Entonces intentáis levantar la de atrás, pero fijaros que estáis fallando en el primer punto que os he dicho. La pierna no está debajo del cuerpo.
Por lo tanto, echaréis el cuerpo delante y se os va a caer a la mínima. Lo mismo pasa un poco en punta a punta. Si os fijarais de llevarlo justo debajo del cuerpo, no sería tan mala técnica, pero yo os dejo aquí el consejo. La última cosa es el tema de levantar la pierna de atrás, que os he comentado también. Es muy importante levantarla de forma suave, ya que si la levantáis muy bruscamente, lo que vais a hacer es estirar el cuerpo y posiblemente os vais a caer. Por lo tanto, debéis intentar nunca perder la posición que habéis conseguido al principio, siempre mantenerla igual. Y en el momento de recoger la pierna, que sea suave y no muy brusco. Para finalizar, os vamos a dar unos últimos consejos. El primero es la importancia también del balanceo de la pierna que levantamos. Os explico. Fijaros que poco a poco iréis avanzando y esta pierna la situaréis detrás, pero el balanceo del cuerpo os permitirá con la otra pierna ir también moviéndola un poco. Debéis controlar precisamente ese balanceo. Para poder controlarlo, un buen ejercicio es lo que yo llamo circuito de wheelie. Lo que debemos hacer es ponernos un principio y un final e intentar siempre empezar en ese principio y al menos aguantar hasta ese final. Doy inciso, la distancia no es lo más importante, no hace falta hacer 20 kilómetros, simplemente poneros una meta que sepáis que podéis conseguirla la mayoría de veces. Un último consejo que os voy a dar es, ¿qué pasa si me quedo sin velocidad? El quedarse sin velocidad se soluciona marcando S en vuestra trayectoria. Un buen ejercicio, pero ya un poco de más nivel, consiste en ponernos perpendiculares a la trayectoria que queremos seguir, levantarnos en wheeling y de ahí, marcando estas pequeñas S, intentar arrancar. Ya os digo, no es fácil, pero si habéis superado todos los pasos anteriores, es una buena meta. Para finalizar, esperamos que os haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente.